Ecos de la noche, el espejo maldito. Sofía nunca había creído en historias de fantasmas, pero cuando su abuela falleció y heredó su antigua casa en las afueras del pueblo, comenzó a cuestionar todo lo que creía. La casa tenía un aire melancólico, con muebles viejos y un aroma a madera húmeda, pero lo que más le llamó la atención fue un enorme espejo en el pasillo principal. Era un espejo antiguo, con un marco de madera tallada y manchas oscuras en su superficie. Su abuela siempre le había advertido que nunca lo mirara por demasiado tiempo. La primera noche en la casa, Sofía se despertó con una sensación extraña. Sentía que alguien la observaba. Al salir de su habitación, vio el espejo iluminado por la tenue luz de la luna. En su reflejo, la silueta de una mujer delgada y encorvada se dibujaba a su espalda. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. A lo largo de los días, los sucesos se volvieron más inquietantes. A veces, su reflejo se movía un segundo después de ella. Otras veces, el espejo mostraba un pasillo diferente al que realmente estaba. Pero lo peor ocurrió una noche cuando Sofía se atrevió a tocar la superficie del vidrio. Al apoyar su mano en el espejo, sintió un frío insoportable recorrer su brazo. De repente, su reflejo le sonrió, pero ella no había sonreído. Paralizada por el terror, intentó apartarse, pero su reflejo extendió una mano y la sujetó con fuerza. Sofía sintió cómo la arrastraban hacia el espejo, mientras la imagen de la mujer encorvada se acercaba cada vez más. El último sonido que se escuchó en la casa fue un grito ahogado. A la mañana siguiente, el espejo reflejaba un pasillo vacío. Sofía había desaparecido. Días después, unos primos fueron a revisar la casa y se detuvieron frente al espejo. Uno de ellos juró haber visto, por un instante, los ojos aterrados de Sofía mirándolo desde dentro del vidrio, rogando por ayuda. Con el paso de los días, el espejo comenzó a mostrar cosas horribles. Imágenes distorsionadas de rostros sin ojos, manos arañando el otro lado del vidrio y sombras que se movían en una oscuridad infinita. El primo que vio a Sofía empezó a tener pesadillas en las que ella le susurraba cosas incomprensibles, pidiéndole que la liberara. Pero cada vez que intentaba volver a la casa, un miedo irracional lo paralizaba. Una noche, la casa se llenó de un sonido perturbador, un golpeteo constante y desesperado proveniente del espejo. Los primos, aterrados, decidieron cubrirlo con una sábana, pero al hacerlo, el golpeteo se convirtió en un alarido ensordecedor. En pánico, huyeron de la casa, dejando la sábana caer al suelo. Al día siguiente, los vecinos reportaron que la casa estaba en completo silencio. Pero aquellos que se atrevieron a acercarse juraron que, si mirabas por la ventana, podías ver una figura en el espejo. Una mujer encorvada, con una sonrisa antinatural y unos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. La casa fue abandonada. Nadie volvió a entrar. 5 años después, la propiedad fue adquirida por una familia que buscaba alejarse de la ciudad. El padre, la madre y sus 4 hijos llegaron con la esperanza de empezar una nueva vida. La casa parecía espaciosa y perfecta para su numerosa familia, aunque los vecinos se mostraban inquietos cuando hablaban de ella. Los primeros meses fueron tranquilos. La familia se adaptó bien a su nuevo hogar. Los niños jugaban en el jardín, la madre decoraba la casa y el padre disfrutaba de la tranquilidad del campo. No había señales de nada extraño, más allá del viejo espejo en el pasillo, que simplemente parecía un objeto olvidado. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeños detalles comenzaron a perturbar la paz del hogar. Primero fueron cosas insignificantes, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, el sonido de pasos en la noche. Nadie le dio demasiada importancia. Pero luego, las cosas empeoraron. La menor de los hermanos, Emma, empezó a hablar sola, asegurando que tenía una amiga en el espejo.
Sus padres lo tomaron como parte de su imaginación infantil, hasta que los otros niños también comenzaron a quejarse de sueños extraños y de sombras moviéndose por la casa. Las noches se volvieron inquietantes. La madre veía figuras reflejadas que no correspondían a ninguno de ellos. El padre sentía que algo lo vigilaba mientras dormía. Los golpes provenientes del espejo se volvieron constantes. Los niños se despertaban llorando, asegurando que alguien los llamaba por su nombre desde el pasillo. Una madrugada, Daniel, el hijo mayor, despertó a todos con un grito. Juraba haber visto a una chica atrapada en el espejo, con los ojos llenos de terror. Finalmente llegó la noche más aterradora. Emma desapareció. Su cama estaba vacía y la ventana del pasillo abierta de par en par. Desesperados, sus padres recorrieron la casa hasta llegar al espejo, y allí la vieron al otro lado del vidrio. Emma lloraba, golpeando con sus manitas la superficie, mientras detrás de ella se alzaba la figura de la mujer encorvada con su macabra sonrisa. Los padres intentaron romper el espejo, pero el vidrio no se quebraba. Gritaron el nombre de su hija, mientras los otros niños lloraban aterrorizados. De repente, el reflejo cambió. En el pasillo ya no estaba Emma, solo la mujer encorvada, mirándolos fijamente. En sus labios se dibujó una última palabra: gracias. Emma nunca apareció. La familia abandonó la casa al día siguiente, sin llevarse nada, sin decir una palabra. El espejo sigue ahí intacto, esperando a su próxima víctima. Años después, los hermanos de Emma crecieron, pero nunca olvidaron aquella noche. Daniel, el mayor, obsesionado con la desaparición de su hermana, dedicó su vida a investigar leyendas sobre espejos malditos y portales a otros mundos. Descubrió que el espejo no era un simple objeto, sino un umbral que atrapaba almas y las condenaba a un destino peor que la muerte. Daniel, el hermano mayor, decidió regresar solo a la casa para investigar más a fondo. Había pasado mucho tiempo desde la desaparición de Emma, pero la obsesión por descubrir la verdad lo llevó de nuevo a aquel lugar. Pasaron varios días en la casa, pero nada fuera de lo común sucedió. El lugar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El espejo seguía allí, en el mismo lugar, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Daniel no encontró ninguna pista, ningún indicio de lo que había sucedido años atrás. Decidió entonces que necesitaba respuestas. Fue al pueblo cercano para hablar con la gente que vivía allí, aquellos que podrían saber algo sobre la casa. Se acercó a los vecinos, preguntó a los ancianos, y con el tiempo comenzó a escuchar historias sobre la casa. Nadie sabía mucho sobre los primeros dueños, pero todos coincidían en algo: la casa había estado vacía durante mucho tiempo, antes de que la familia que vivía allí se mudara. Nadie había querido quedarse allí por mucho tiempo, y muchos decían que algo extraño sucedió en esa casa. Finalmente, una anciana del pueblo le reveló un nombre: el de los antiguos dueños, los Alvarado. Nadie sabía mucho más, solo que los Alvarado habían desaparecido de la noche a la mañana. Daniel, decidido a descubrir la verdad, comenzó a investigar más a fondo sobre esta familia, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Daniel pasó días investigando en el pueblo y en los archivos antiguos. Fue a la biblioteca local y preguntó a los ancianos, buscando cualquier información sobre la familia Alvarado. La mayoría de los habitantes evitaban hablar del tema, como si temieran revivir algo oscuro del pasado. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba documentos viejos en el archivo histórico del pueblo, encontré algo inquietante. Un periódico local de hace más de 40 años hablaba de una tragedia que ocurrió en la casa. Los Alvarado, según el artículo, se mudaron a la casa buscando paz después de la muerte de su hija pequeña, quien había sido víctima de un accidente. La familia se aisló completamente del mundo y pronto comenzó a correr rumores extraños sobre ellos. Un antiguo vecino, que ya no vivía en el pueblo, recordó que nunca vio a los Alvarado fuera de la casa.
A veces se escuchaban ruidos extraños en la noche, como si estuvieran realizando rituales. Daniel también encontró menciones de desapariciones cercanas, todas sucediendo en el mismo periodo en que los Alvarado vivían allí. Lo más aterrador de todo, sin embargo, fue el testimonio de un hombre que vivió cerca de la casa. Según él, una noche, mientras paseaba por el pueblo, vio una figura de una mujer encorvada, tal como la que Daniel había visto en el espejo, mirando hacia la ventana de la casa. Esta figura, relató el hombre, parecía no pertenecer a este mundo. Estaba cubierta por una capa negra y su rostro no era humano. El hombre intentó acercarse, pero algo lo detuvo. Fue como si una fuerza invisible lo empujara a huir. Lo que Daniel descubrió a continuación fue aún más perturbador. En el archivo de los Alvarado se encontraron documentos legales que mencionaban un acuerdo de herencia. Al parecer, los Alvarado habían recibido la casa como parte de una antigua propiedad de una secta secreta que practicaba magia negra. La familia había sido marcada para convertirse en los nuevos guardianes de una entidad atrapada en el espejo. El descubrimiento lo dejó Daniel atónito. La familia Alvarado no solo se había mudado allí buscando paz, sino que también se había visto obligada a cumplir con un oscuro propósito. El espejo, pensó Daniel, no era solo un objeto maldito, sino que servía como un portal, una prisión para algo mucho más antiguo y peligroso. Ahora, con toda esta información, Daniel comprendió que la desaparición de Emma no había sido un accidente. Algo más había estado esperando a la familia, y esa misma entidad que había sido custodiada por los Alvarado, ahora los estaba acechando a ellos. Con el temor en el pecho, Daniel sabía que tenía que regresar a la casa, pero esta vez no estaba solo. Debía traer a sus hermanos para enfrentarse a la entidad que los había estado acechando durante tanto tiempo. Lo que Daniel descubrió a continuación fue aún más perturbador. En el archivo de los Alvarado se encontraron documentos legales que mencionaban un acuerdo de herencia. Al parecer, los Alvarado habían recibido la casa como parte de una antigua propiedad de una secta secreta que practicaba magia negra. La familia había sido marcada para convertirse en los nuevos guardianes de una entidad atrapada en el espejo. El descubrimiento lo dejó Daniel atónito. La familia Alvarado no solo se había mudado allí buscando paz, sino que también se había visto obligada a cumplir con un oscuro propósito. El espejo, pensó Daniel, no era solo un objeto maldito, sino que servía como un portal, una prisión para algo mucho más antiguo y peligroso. La desaparición de Emma no había sido un accidente. Al principio, Daniel había pensado que su hermana había sido víctima de una extraña coincidencia, pero ahora comprendía que algo mucho más oscuro la había arrastrado hacia el espejo. Algo que no solo había afectado a los Alvarado, sino que también había atrapado a su propia hermana. Ese mismo poder estaba acechando a su familia. Con el temor en el pecho, Daniel sabía que tenía que regresar a la casa, pero esta vez no estaba solo. Debía traer a sus hermanos, prepararlos para lo que estaba por venir. Debían enfrentarse a la entidad que los había estado acechando durante tanto tiempo y encontrar una manera de liberar a Emma. Al día siguiente, Daniel se preparaba para regresar a la casa cuando de repente la anciana del pueblo, la misma mujer que le había revelado el nombre de los antiguos dueños, lo detuvo en su camino. Ella lo miró con una expresión grave, casi como si supiera lo que estaba por suceder. Algo en su mirada lo hizo sentir incómodo, pero Daniel la escuchó atentamente. «Hay algo más que debes saber», dijo la anciana con voz temblorosa. «Lo que ha descubierto no es todo. El espejo no es solo un objeto maldito, es mucho más que eso. Es una prisión, una puerta a un lugar que no pertenece a este mundo. Los Alvarado lo sabían, y por eso fueron elegidos para custodiarlo, pero no era algo que pudiera destruir. Nadie puede destruirlo, o al menos eso es lo que se cree». Daniel frunció el ceño, sin entender completamente lo que la anciana trataba de decir.
¿Qué quieres decir con que no pueden destruirlo? ¿Cómo podemos detenerlo entonces?, preguntó Daniel, sintiendo una creciente desesperación. La anciana lo miraba fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, lentamente, sacó de su chal una pequeña caja de madera y la abrió frente a él. Dentro había un libro encuadernado en cuero viejo con un extraño símbolo grabado en la portada. El libro parecía antiguo, cubierto de polvo, pero la energía que emanaba de él era palpable. La anciana extendió el libro hacia Daniel, quien lo tomó con manos temblorosas. Este libro contiene el único hechizo conocido para destruir el espejo, pero debes saber que destruirlo podría liberar lo que está atrapado dentro. No se sabe qué sucederá después, pero es la única opción que queda. Es un riesgo, pero si no lo haces, esa cosa seguirá cazando a tu familia, atrapando más almas. Si decides seguir adelante, ten cuidado. La oscuridad que ha despertado no se dejará destruir tan fácilmente. Daniel miró el libro, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que debía regresar a la casa, pero ahora estaba más decidido que nunca. Con el libro en las manos, las palabras de la anciana resonaban en su mente. Debía enfrentarse a la oscuridad y salvar a Emma si aún era posible. Con el libro en las manos y el peso de la verdad sobre sus hombros, Daniel se reunió con sus hermanos para contarles todo lo que había descubierto. La familia estaba aterrada, pero la esperanza de salvar a Emma los impulsaba a seguir adelante. Ya no era solo una cuestión de deshacerse de un espejo maldito, sino de enfrentar una fuerza oscura que había estado atrapada en esa casa durante generaciones. La noche en que decidió regresar a la casa, todo parecía estar en su contra. El aire estaba pesado y una sensación de frío recorrió la piel de los hermanos mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Daniel, con el libro en la mano, había estudiado todos los hechizos y rituales descritos en sus páginas, pero aún no estaba seguro de si el hechizo sería suficiente para destruir el espejo. Sin embargo, la idea de regresar con las manos vacías, sin intentar salvar a Emma, era insoportable. Subieron al coche, el cual avanzó lentamente por el camino rural que conducía a la casa. Las sombras de los árboles parecían alargarse como dedos de una mano invisible, y el silencio era tan profundo que cada sonido parecía amplificado. Cuando llegaron, la casa se erguía en la oscuridad, con sus ventanas rotas y su estructura decrépita. A lo lejos, podía ver el resplandor tenue del espejo en el pasillo principal, como un faro que los atraía hacia su destino. Entraron con cautela, sabiendo que el peligro no solo se encontraba en el espejo, sino también en la oscuridad que se había apoderado de la casa. La puerta crujió al abrirse, y el aire dentro estaba denso, cargado de una sensación de abandono. La casa parecía haber estado vacía durante años, pero el extraño peso en el ambiente decía lo contrario. El espejo los esperado, siempre allí, reflejando el vacío del pasillo, casi como si se burlara de ellos. «Debemos hacerlo rápido», susurró Daniel, mientras abría el libro con manos temblorosas. Los hermanos lo rodearon, con el corazón acelerado y los ojos fijos en el espejo. En el libro había un ritual detallado, pero a medida que lo leía en voz baja, Daniel sintió cómo el ambiente a su alrededor cambiaba. El aire se hizo más pesado, y una presión comenzó a acumularse en su pecho. «Vamos», dijo la hermana menor, con valentía, a pesar del miedo que la envolvía. «Tenemos que hacerlo por Emma». Uno de los hermanos, el más joven, comenzó a colocar las velas en el suelo, siguiendo las instrucciones del ritual. Cada vela representaba una protección, un intento de bloquear la entidad que acechaba detrás del espejo. El lugar estaba en silencio absoluto, salvo por el eco lejano de sus pasos y el suave susurro del libro.
El hechizo parecía funcionar, pero a medida que las velas se encendían, la figura de la mujer encorvada comenzó a reflejarse en el espejo. Los ojos vacíos de la entidad brillaban con una luz espectral y una sonrisa macabra se dibujó lentamente en su rostro. «No te acerques», gritó Daniel, mientras intentaba continuar con el ritual. Pero antes de que pudiera completar las palabras, el espejo comenzó a distorsionarse. El pasillo reflejado se retorció y una sombra oscura comenzó a surgir de su superficie. Era como si el espejo se estuviera abriendo, creando una grieta por la cual algo antiguo y malévolo comenzaba a filtrarse hacia el mundo real. «Rápido, Daniel, hazlo ahora», gritó uno de sus hermanos, mientras la sombra se acercaba más. Con determinación, Daniel terminó de leer las últimas palabras del hechizo. En ese momento, las velas comenzaron a encenderse con una intensidad cegadora, y una onda de energía recorrió el suelo. El espejo vibró violentamente y un sonido espantoso llenó la casa, como si todo el edificio estuviera siendo arrastrado hacia un vacío. La sombra, ahora completamente formada, se abalanzó hacia ellos, pero justo antes de alcanzarlos, una explosión de luz envolvió la casa, haciendo que todo se detuviera en un instante. Durante un momento, la casa quedó en absoluto silencio. La sombra desapareció, y el espejo se rompió en 1000 pedazos, como si el hechizo finalmente hubiera cumplido su propósito. Pero la calma fue efímera. Algo o alguien todavía estaba presente en el aire. ¿Lo logramos?, preguntó el hermano menor, mirando el espejo destruido. Pero Daniel no estaba tan seguro. Aunque el espejo estaba roto, no podía sentir que todo hubiera terminado. De repente, escucharon un susurro bajo, un sonido que provenía del pasillo, del lugar donde el espejo había estado. El viento helado se levantó, y las sombras en las esquinas de la casa parecían moverse, como si algo aún estuviera acechando. De entre las grietas de los escombros apareció una figura. La mujer encorvada, cuya sonrisa era aún más macabra, se erguía frente a ellos, aunque esta vez no reflejada en el vidrio, sino en carne y hueso. «No escaparán tan fácilmente», murmuró la figura con voz gutural, mientras sus ojos vacíos brillaban con una maldad indescriptible. La pelea no había terminado. Había algo más en juego, algo que los hermanos tendrían que enfrentar si querían salvarse a sí mismos y finalmente liberar a Emma. La mujer encorvada avanzaba lentamente hacia ellos y la atmósfera de la casa se volvía aún más opresiva. Las sombras de las esquinas parecían alargarse, como si quisieran atrapar a los hermanos en sus garras. El miedo se apoderó de ellos, pero la determinación de liberar a Emma fue más fuerte que cualquier temor. «Tenemos que destruirla», gritó Daniel, mientras recogía uno de los pedazos del espejo roto. El reflejo de la mujer no era lo único que los acechaba. La oscuridad misma parecía tener vida propia y avanzar sobre ellos. La entidad se acercó, extendiendo sus manos largas y huesudas. El tiempo parecía ralentizarse, mientras los hermanos intentaban formular un plan. Uno de ellos, el más joven, intentó atacar con un trozo de vidrio, pero la mujer lo desarmó de un solo movimiento. En un instante, la casa se llenó de una neblina oscura, oscureciendo todo a su alrededor. «Emma», gritó uno de los hermanos, buscando a su hermana. En el rincón del pasillo apareció una figura, Emma, Tife atrapada entre las sombras. Su mirada era vacía, como si la entidad la hubiera poseído parcialmente. «No estoy completa, no puedo liberarme sin ustedes», susurró Emma, triunfó su voz, débil y quebrada. Pero antes de que pudieran reaccionar, la mujer encorvada se abalanzó sobre ellos. Uno de los hermanos, en un impulso desesperado, corrió hacia ella, sosteniendo un trozo de vidrio afilado que había recogido del suelo. De repente, la mujer lanzó una mano hacia él, y antes de que pudiera esquivarla, la sombra lo atravesó con tal fuerza que el vidrio se incrustó en su pecho. El hermano gritó, cayendo al suelo,
pero no dejó de mirar a sus hermanos. «No, deténganse, salven a Emma», gritó, mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida. A pesar de la grave herida, él aún se mantenía consciente, luchando por cumplir la misión. El vidrio, que lo había atravesado, parecía brillar con un extraño fulgor, como si absorbiera la energía oscura que rodeaba la casa. Los demás hermanos, con lágrimas en los ojos, se acercaron a Emma. Aunque aún atrapada por la entidad, ella comenzó a recobrar algo de conciencia al sentir la presencia de sus hermanos. La luz que emanaba del trozo de vidrio atravesado en el cuerpo del hermano caído comenzó a expandirse, iluminando la casa con una intensidad cegadora. «Hazlo ahora, la luz está debilitándola», gritó Daniel, aún sosteniendo el libro en sus manos. Con desesperación, los hermanos comenzaron a recitar el hechizo final, siguiendo las palabras del libro antiguo. La entidad, ahora frenética, trataba de resistir, pero el brillo del vidrio y la fuerza del hechizo comenzaron a desgarrarla. La mujer encorvada gritó, su rostro se distorsionó en una expresión de odio puro. En un último intento de atacar, lanzó una ola de oscuridad, pero fue demasiado tarde. El hechizo alcanzó su punto culminante, y la casa se llenó de una explosión de luz pura. La entidad comenzó a desintegrarse, como si fuera absorbida por el mismo espejo que la había mantenido prisionera. Finalmente, con un grito lastimero, desapareció en el aire, dejando tras de sí un vacío profundo. La casa, ahora libre de su presencia, quedó en silencio absoluto. Los hermanos corrieron hacia el cuerpo de su hermano caído. A pesar de la terrible herida, él aún respiraba débilmente, pero vivo. «Lo logramos», susurró Daniel mientras abrazaba a Emma. «Emma, estás libre». La luz que había rodeado la casa comenzó a desvanecerse, y con ella, la opresión que había dominado el lugar. El hermano que había sido atravesado por el vidrio, sonriendo débilmente, aún en shock, pero con una expresión de paz en su rostro. «Lo hicimos todo por ti», murmuró, mientras los demás lloraban de alivio. Con el sacrificio de uno de ellos, la entidad finalmente había sido derrotada, y el alma atrapada en el espejo, incluida la de Emma, fue liberada. Ella despertó, libre de la oscuridad, que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Cuando pensaron que todo había terminado, una figura más apareció en el pasillo oscuro. Al principio, nadie la reconoce. Una joven mujer, de cabellera oscura y mirada perdida, se encontraba ahí, observándolos. Los hermanos se detuvieron, fueron sorprendidos, sin saber quién era. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, aún sin entender lo que estaba sucediendo. La joven los miró fijamente y con voz suave pero decidida respondió: «Mi nombre es Sofía. Viví en esta casa mucho antes que ustedes, pero fui atrapada por este espejo maldito». Los hermanos se quedaron en silencio, sorprendidos. «¿Tú estabas atrapada en el espejo también?», preguntó uno de los otros hermanos, confundido. «Sí», respondió Sofía, su mirada llena de gratitud. «Pero gracias a ustedes, por fin soy libre. He estado atrapada ahí por años, sin poder salir». Los hermanos, aunque atónitos, comprendieron rápidamente que Sofía era otra víctima del espejo, una de las muchas personas que había caído en su trampa maldita. Sin embargo, ahora, gracias a su sacrificio y valentía, ella también había sido liberada. «Lo hicimos juntos», dijo Daniel, sonriendo débilmente mientras miraba a Sofía. «¿Pero por qué no ha cambiado? ¿Sigues con la misma edad?», Sofía sonrojada con tristeza. «El tiempo no ha pasado para mí. Estaba atrapada, congelada en ese lugar. Pero ahora, por fin, puedo seguir adelante». Con esa revelación, los hermanos sintieron una mezcla de tristeza y alivio. Sofía, al igual que Emma, había sido una prisionera más de esa entidad, y ahora ambas estaban libres. La casa, ahora completamente deshabitada de cualquier presencia maligna,
parecía mucho más tranquila. Los hermanos miraron a Sofía por última vez antes de salir de la casa, con la sensación de que la pesadilla por fin había llegado a su fin. Al salir, el aire parecía más ligero, y la casa, aunque marcada por lo que había sucedido, ya no estaba rodeada por la oscuridad que la había dominado. La familia abandonó el lugar sin mirar atrás, dejando la casa atrás y llevando consigo el recuerdo de lo que vivieron allí. Y el espejo, ahora roto y en silencio, esperado en la oscuridad, con la esperanza de encontrar a su próxima víctima. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y seguirme para más contenido. Nos vemos en la siguiente historia.